Ahí estamos iniciando entonces el tercer encuentro virtual de organización y gestión de instituciones educativas, siendo hoy miércoles 30 de abril a la hora 19. Y vamos a compartir con ustedes los propósitos del encuentro, que básicamente son tres. Uno es comprender el campo de la gestión educativa. Vamos a conversar, leer y trabajar algunas visiones de autores reconocidos en el campo de la gestión. Vamos a, como segundo propósito, que ustedes puedan reconocer el valor estratégico de la información como recurso en las organizaciones educativas, cómo y qué hacemos con la información para poder utilizarla a favor del trabajo de gestión. Y por último, y no menos importante, agregarían ustedes conocer las características del examen parcial. Sí, que el examen parcial sería no este fin de semana, sino el otro. El próximo sábado vamos a estar transitando el desarrollo de este examen. Yo antes de avanzar, lo que les quería decir es que seleccionamos esto con Clara porque queremos empezarnos a centrar fuertemente en las instituciones educativas. Nosotros cerramos una unidad 1 donde apareció con mucha presencia el ámbito empresarial, porque el concepto de gestión y la recolección de datos y el trabajo con los datos surge originariamente en ese ámbito. Pasa después a lo educativo, a partir del año 80 aproximadamente, 1980, y empieza a tomar otras condiciones, porque no es lo mismo hablar de una empresa que hablar de una institución educativa. Ustedes fueron leyendo las definiciones de gestión desde lo empresarial y de gestión del conocimiento desde lo empresarial, responden a intereses fundamentalmente económicos, el que esa organización sea lo más eficiente y eficaz, es decir, que rinda para que dé las mayores ganancias. Bueno, esa propuesta no va para el entorno educativo, porque justamente la escuela prioriza la formación de los sujetos y no es ni siquiera yo me atrevo a decir que las escuelas privadas tienen como horizonte el rendimiento económico. Está puesta la mirada en otro lugar. Entonces, hay que hacer ese trabajo de adecuación, de relectura de esa propuesta que tiene aportes para la organización educativa, pero que no la podemos trasladar automáticamente. Quisiera agregar, sí. Perdón, a raíz de lo que dice Miriam, hay un concepto que es el de calidad, que es un concepto extraído y vinculado directamente con las empresas. Y en el ámbito educativo se transforma en lo que es una buena gestión, por ejemplo. Sí, o una buena escuela. O una buena escuela, tal cual. Sí, ahora vamos a trabajar una de las especialistas educativas, Inés Aguerrondo. Ella desarrolla el concepto de calidad educativa, pero lo hace desde un lugar muy distinto. Exacto. Al ámbito empresarial de donde surge. Bueno, acá tenemos una primer diapositiva que tiene una imagen que nos gustaría que nos digan ustedes qué les transmite ese dibujo, digamos, o esa representación en función de pensar que estamos tratando de conceptualizar y de caracterizar lo que es la gestión educativa institucional. A mí lo primero que me transmite es sinergia, es decir, uno solo no puede hacer las cosas, sí o sí requiere de la suma de otras personas, la ayuda de otras personas y la distribución de los equipos, de las tareas justamente para generar sinergia, que es lo que estamos viendo ahí. Yo supongo que la que está arriba de todo es el director, ¿no? La función directiva. Pero bueno, está apoyado por todo el resto del equipo. ¿Alguna otra idea que transmita la imagen? Yo admito. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué ven en cuanto a la dirección de la imagen? Y es evolutivo, digamos, hacia el futuro. O sea, la realidad es encontrar mejoras dentro de la institución. Por eso es una mirada también al futuro,
cosas que se vienen, a las cosas que cambian nuestro entorno y nuestra realidad. Exactamente, como está pensando Soledad, que está aportando, la gestión tiene como ese desafío, poder leer la situación actual, tratar de comprenderla, pero no para quedarse en la situación como está, sino para pensar procesos, que nosotros decimos procesos de mejora, son procesos de cambio permanente y que tienen que llevar a poder ir dando mejores respuestas según las necesidades nuevas también que van surgiendo. Y está centrado, como decía también Soledad, en este trabajo en equipo. Este que aparece acá como que el que dirige como líder, ¿creen que siempre será el director? ¿Qué creen? En realidad no, si se trabaja por proyectos, todo depende de quién es el líder del proyecto, ¿no? Porque si estamos hablando, por ejemplo, como vimos en una de las entrevistas, el tema del comedor, lo tomaba la vicedirectora, o sea, Por ejemplo. en ese caso, ¿no? Y así puede ser con un montón de otros proyectos que la escuela esté trabajando, o sea, que sí, es el líder del proyecto, digamos. Claro, o de la situación de enseñanza-aprendizaje, porque capaz que hay un coordinador de área que tiene que reunirse con todos los que están trabajando, vamos a suponer, de un ciclo en el nivel secundario para buscar acuerdos, para programar cómo van a hacer la graduación de esa enseñanza, y ese liderazgo en ese momento lo toma esta persona que está teniendo la función de coordinar este grupo de trabajo. Es decir, el líder no necesariamente tiene que ser el director, no responde solamente a un cargo, sino que se lidera según la situación y que cada situación va a demandar que alguien sí tome esa última decisión, esa última palabra, que dé la orientación, porque si no nos pasamos, digamos, el tiempo intercambiando, buscando acuerdos, pero ¿cómo resolvemos? ¿Cómo vamos a intentar avanzar y llevar a cabo las ideas que se están proponiendo, ¿no? Yo cuando hablaba y preguntaba acerca de la dirección, que Soledad muy bien dijo hacia el futuro, por eso una de las características de los líderes en la gestión es que tengan perspectiva y que no estén atados al pasado o porque siempre se hace así, sino Claro. tener esa posibilidad de proyección. Pero la imagen también va hacia un lugar, es decir, están ensamblados y yendo todos con un proyecto, puede ser de escuela, de institución, único. No hay una flecha para un lado, otra flecha que va totalmente hacia lo contrario, ¿se entiende? Es decir, esta idea de ir todos hacia un mismo lado con todas las variaciones y variantes que uno puede tener, que una institución tiene en su propia dinámica, pero encausados hacia un lugar. Bueno, y acá vamos a ver, Bernardo Blechmar es uno de los especialistas argentinos en gestión institucional y propone, esta es una definición, digamos, que tiene algunas características. ¿Cómo vincularían ustedes esta idea de alguien que lidera, que da una dirección, con estas características que propone Blechmar, que para él es gestionar una institución o gestionar una propuesta de enseñanza-aprendizaje? A ver, Soledad, te escuchamos, pero después invitamos al resto de tus Claro, colegas. yo quería dejar que hablen los demás, por eso Claro. no quería intervenir. No te queremos limitar, pero a ver, somos 14, así que a ver, alguien de los 14 que no sea Soledad. Que quieran tomar la palabra y que piensen que Blechmar dice que es hacer que las cosas sucedan, es decir, podemos tener muchas ideas, pero si esas ideas no las traemos de alguna manera a la realidad y los demás no lo van a percibir, quedan en ideas teóricas. Esa teoría se tiene que transformar en acto. Además, dice, bueno, se tiene que dar en determinadas condiciones, no cualquier momento de la institución, no de cualquier manera, esas ideas se pueden concretar. Hay, como ya dijo Soledad en la imagen anterior, es un trabajo compartido. No es, si bien quizás quien está liderando toma
a cargo todo eso y es como una instancia un poco más solitaria, en realidad es por las decisiones finales que tiene que tomar, pero todo el proceso tiene que ser colaborativo, si no es muy difícil que los cambios realmente se den en la institución. Y por otro lado dice que es escuchar más que oír y comprender, escuchar más allá del oír y comprender y decir más allá del hablar. Es decir, como que prioriza algunas de las habilidades que generalmente utilizamos en la comunicación, que sería el escuchar y el comprender, más que quizá el tomar la Oír palabra porque o sí, hablar. claro. No sé qué les dice a ustedes que están en la escuela, que es algo que conocen y que viven, ¿no? Profes, Sí, Dayana. bueno, yo considero que, bueno, siguiendo lo que usted está diciendo, el lugar de líder tiene que dar también palabra al equipo de gestión con el que lo acompaña, es un trabajo colaborativo. Yo creo que más que decir, hay que hacer. Y entonces se necesita la mirada de todo el equipo para poder gestionar. Exactamente, porque además el que acepta esa posición, digamos, de líder es un poco como el ejemplo para los otros, ¿no? Es un poco un modelo. Entonces, en esto, si solamente decimos cosas y después no las acompañamos con determinadas actitudes, y bueno, es muy probable que los demás no nos sigan. Entonces, esa idea de que hay gente que nace con la posibilidad de decir que lo sigan o de ejercer liderazgos, no es tan así. Es según cómo uno se desempeña, cómo uno se desarrolla, de qué manera uno toma las decisiones para convocar o no a las personas. Agustina levantó la mano. Sí. Hola, sí. Considero que un líder también tiene que estar por encima, lo digo en este sentido, ¿no? Por encima de conocimientos, por ejemplo, pensando en un proyecto en el tratamiento de distintas normativas, distintos recursos, para que las ideas que propone el resto del equipo o el mismo líder no sean algo que no se puede concretar. Entonces, el líder teniendo un manejo de otra información, ¿no? Puede gestionar de manera que no nos vayamos por la rama o que no querramos hacer algo que Sí, que no se cuando lo puede. bajemos a la realidad no se puede. A veces tenemos muchas ideas como equipos y de innovación y esto, pero la realidad, los presupuestos, la cotidianidad no lo van a permitir realizar. Un líder creo que tiene que poder bajar a tierra, hacer lo mejor que se puede con esas ideas, pero saber dónde están los límites. Y además, Agustina, que muy bien lo estás explicando, hay que agregar, además de ese saber de determinadas cuestiones, el tener habilidades y competencias específicas para liderar, porque uno habla de liderazgo, de trabajo en equipo, y es muy complejo, muy complejo. Entonces, quien lidera, además de tener ese conocimiento, tiene que tener competencias y habilidades que posibilite trabajar y manejar y resolver conflictos que sí o sí se dan en el trabajo en equipo. Y a ver, hay alguien más que Instituto Puerto, a ver, ¿quién es? Bember. Hola, buenas tardes. Me ¿Quién llamo sos? Mariela. Lo que pasa es que Hola, Mariela. Me me gusta olvidé más de cambiar Mariela el nombre del porque no estoy en instituto. casa, estoy afuera de casa, pero igual No te estoy. preocupes, Mariela. ¿Qué querías agregar? Bueno, también lo importante a la hora de liderar es tener en mesa, contar, ver qué recursos tenemos, no solamente recursos económicos o todo lo que es recursos en cuanto a tecnología, material, sino también el recurso humano que tenemos trabajando con nosotros, nuestro equipo. Acá entran las debilidades y las fortalezas de nuestro equipo. ¿Qué docentes por ahí tienen ciertas fortalezas que pueden ayudar a otros que necesitan? Y ahí ir trabajando en equipo en base a este proyecto, ¿no es cierto? Y que se genere una buena comunicación y un feedback de retroalimentación para que ese objetivo se pueda lograr. Que no solamente el directivo baje las líneas, sino que haya una retroalimentación. Y Turralde también levantó la mano.
Bueno, Bueno, de Mariela me parece que hay un aporte interesante, que es esto de el poder ir aprendiendo también esto, a medida que se va avanzando, poder ir haciendo los ajustes, la retroalimentación, ¿no? Si bien es verdad que hay alguien que tiene que manejar ustedes estudiaron justamente en la primera unidad la diferencia entre dato, información y la construcción del conocimiento. Bueno, el poder tener determinada información muchas veces es lo necesario para que estos cambios puedan ser posibles. Entonces, este proceso es necesario, digamos, o es importante que alguien pueda conducirlo, pero no solo teniendo información es suficiente, porque es como dijo Clara, se tiene que combinar después con las maneras en que esta información es transmitida, las formas de comunicación que se buscan, las decisiones que se van tomando y el espacio que se va dejando a los otros también, para que esa información no se concentre y que realmente sea algo un poco más democrático. Tenemos otra definición que es de Romero, que ustedes la vienen leyendo ya en esta unidad y que también es otra especialista argentina en educación y pone otras condiciones para este rol de gestión. Están algunas palabras resaltadas, a ver qué quisieran rescatar ustedes de esta manera de definir la gestión escolar que propone esta otra autora. Acá aparece, fíjense, en el cierre lo que planteaba Clara, ¿no? Que es el horizonte de toda esta propuesta de liderazgo y de conformar equipos de trabajo, ¿no? Que es la construcción de una buena escuela. Y esa buena escuela no tiene que ver solo con los resultados finales, sino que tiene en cuenta todo, desde que inician todo el proceso y lo que alcanza, lo que va logrando. Otra vez, Mariela, dale. Sí, te escuchamos. En el ítem donde habla de práctica crítica, creo que también hace un poco de referencia a, durante el proceso de este proyecto o el proyecto que se esté llevando a cabo, hacer una evaluación y un registro de cómo se está trabajando para luego ver cómo mejorar, si realmente se logró, y ser críticos con nuestra labor y cómo lo llevamos adelante. Exactamente, y no es una criticidad, digamos, de decir soy buen profesor o soy mala profesora o coordiné bien o coordiné mal. No pasa por valorar el trabajo que hicimos en cuanto a decir si fue bueno o malo, sino en esto, en decir en qué cosas vamos acertando, digamos, porque justamente estos cambios, todo lo que propone esta gestión escolar, no es que hay que empezar de cero, sino que cuando uno llega a una institución va a haber muchas cosas que va a haber que sostenerlas y que son cosas que para esa comunidad son importantes y es necesario sostener. Y va a haber otras que las podemos ir como ajustando y en esto, en ir buscando una mejor escuela. Y bueno, y vamos por último a una tercera definición que es de justamente Inés Laura levantó la mano, Miriam. Sí, yo quería sumar que la otra vez el celular no me funciona bien y no me permitió desilenciarme, que entiendo que estos autores también lo que desarrollan es la importancia que tiene el director, la persona que gestiona, del conocimiento también de las fortalezas y las debilidades de su plantel. Me parece que eso es importante, así como la escucha, poder tener una mirada para construir de esa manera el trabajo en equipo. Soledad. Lo mío es un aporte mínimo que tiene que ver con hablar de debilidades. Quizás hoy por hoy hablamos de oportunidades de mejora, tal vez no sé si de debilidades, ¿no? Como focalizar desde el lado positivo, algo que para un docente se le puede decir tu debilidad, bueno, no, tenés tu oportunidad de mejora, sería tal o cual, como para, bueno, esto de tener también una mirada positiva hacia la gestión.
Sí, yo creo que acá ella lo trae porque hay toda una línea, digamos, de investigación y de gestión escolar que hay una propuesta que se llama FODA y que es justamente poder rescatar estas fortalezas y debilidades en el proceso de construcción de una institución. Es como un recurso posible utilizar, pero creo que lo que quiere decir Laura no es debilidades en cuanto a que son carencias, sino que son esos aspectos que los podemos hacer de una manera diferente. Sí, sí. Perdón, profe, sí, me refería a eso justamente. Uno con conocimiento puede, digamos, delegar, proyectar de acuerdo más que nada a esas fortalezas, pero también todos somos humanos y tenemos nuestras debilidades sin que sea algo negativo, por supuesto, sino algo que se construye también y puede llegar a ser una fortaleza. Desde ese lugar lo expresé. Sí, te digo, hay otra autora que nosotras no lo trabajamos, que es Cristina Carriego, que también es argentina, y ella esto lo trae hacia uno mismo también, el poder conocer las fortalezas y debilidades de uno, como para decir, a ver, en este proyecto yo en alguna cosa me puedo comprometer, pero quizás en otras no, porque o no me interesan, o no tengo las condiciones, o no tengo la forma de cómo conducirlo, de cómo comunicarlo. Por eso es interesante esto de pensar que este liderazgo y esta gestión no necesariamente tiene que estar centrado en el director. Si bien es como el último responsable institucional, muchos procesos de cambio no van a depender, no van a estar liderados por el director necesariamente, porque puede ser que tenga un docente que es mucho mayor fortaleza para que conduzca ese proceso que él mismo. Y esto no es decir es mal director, sino que justamente se conoce, se reconoce en esa institución y hace delegar tareas para que salgan de la mejor manera. Sí, Agustina. Bueno, lo que iba a decir un poco lo terminaste de decir vos, que cuando hablamos de esto de tanto debilidades, fortalezas, toma de decisiones, también a mí me hace ruido el poner todo ese poder en manos de una persona sola, que seguramente tenga debilidades, fortalezas, miradas distintas, inclusive lo voy a decir en castellano, gente que llega a ese lugar y que por ahí no es el más dotado. Sí, ¿No? o que Entonces, tiene las mejores condiciones, digamos. sea, solo ahí también hay un riesgo importante y por eso la importancia del trabajo en equipo, ¿no? Claro. Me parece que es redundante, pero que es este círculo de que si pongo todo en manos de una persona sola, no sé si funciona tanto. No, No, es que, seguramente. claro, ya está comprobado y ya fue cuestionada. La escuela verticalista, centrada en un director que daba las órdenes y que bajaba, fue sumamente estudiada y cuestionada y no tuvo los mejores resultados. Sí, Gabriela quería decir algo. Sí, profe, buenas tardes. Yo quería acotar algo con respecto digamos, a los directivos. Si bien algunos directivos pueden tener ciertas características, por ejemplo, tener liderazgo, saber escuchar, saber delegar funciones, pero me parece que más bien ya con el simple hecho de decir es el director, está a cargo o es la cara visible de una institución, es quien debe supervisar, justo como lo decía el autor, supervisar, asegurarse de que las tareas se cumplan, de que se presenten en tiempo y forma. Entonces, como que inmediatamente ya cambia el rol de líder a jefe, si se puede decir. Y de ahí, bueno, como dicen las compañeras, el equipo que tenga digamos, dentro de la institución, quienes se encargarían de hacer como una bajada de línea, si se puede decir, que se entienda o que se llegue a los docentes, en fin. Pero quería acotar eso. Sí, yo creo que un poco tenemos que romper con la idea del director que es el jefe, ¿no? Que justamente es un poco lo que se está cuestionando, sino un director que acompaña a otros docentes en el proceso. Y la diferencia quizás fuerte de posibilidades que tiene un director es que él sí puede ver a toda la escuela de manera integral.
Piensen ustedes que están a cargo de un curso, que a las 2 horas cambian a otro curso y están con toda la problemática, quizás de 40 alumnos que tienen cada uno sus demandas, sus problemas. Pedirles también que hagan una comprensión de todo lo institucional es difícil. Por eso está esta necesidad de ir delegando tareas. Ahora, que el director tenga esa visión de toda la institución no significa que él la tiene que concentrar, sino justamente que lo que estamos pensando es que tiene que elegir referentes de ese cuerpo docente para poder delegar información, poder delegar esos conocimientos que van construyendo y que ellos los puedan seguir trabajando. Por eso el secundario se insiste tanto en este trabajo de armar áreas de trabajo, de armar departamentos de trabajo, como para poder facilitar. Piensen que quizás en una escuela secundaria son 60, 70 docentes transitando. Bueno, a Clara en la universidad le pasó también de tener a cargo áreas muy diferentes, con mucha cantidad de docentes. De alguna manera esto hay que coordinarlo para que cada uno pueda seguir esa dirección. Sí, yo pensaba en la sociedad actual que en general todos vivimos, ¿no? Atravesada por las tecnologías y las tecnologías emergentes, la inteligencia artificial. Los directores que hemos hecho carrera docente, no somos en términos generales ingenieros en tecnología o ingenieros en informática, pero las escuelas están inmersas en este cambio y en esta necesidad de informatizarse, de conectarse. Entonces el director no puede de asumir la solución o las implementaciones que mejoran la escuela desde ese saber. Y lo pongo como un ejemplo. Entonces tiene que haber en este equipo un experto, un especialista con el cual se pueda contar y trabajar y tomar decisiones. Es como que en el siglo XXI en el que vivimos, una sola persona no puede asumir la responsabilidad ni tiene los conocimientos necesarios para tomar las mejores decisiones con tantas cuestiones que atraviesan. Yo pongo de ejemplo la tecnología, pero hay otras cuestiones de nivel social por las cuales también la escuela está atravesada. Entonces se requiere la consulta, el acompañamiento desde otros lugares. Es imposible. Por eso, tomando lo que habíamos hablado hoy a la mañana, de la ilustración, esa flecha que va hacia un lugar. Y yo les decía que el directivo, el líder del proyecto, tiene que tener esta perspectiva y que va en contra de aquellas personalidades, porque de personalidades hablamos, arraigadas en hacer siempre lo mismo, o yo hago esto porque siempre se hizo así en esta escuela. Hay que salir de esa situación. Y un camino, hay muchos y es muy complejo, es fácil decirlo, pero es complejo hacerlo, es nutrirse de un equipo de trabajo con distintas especialidades, distintas vertientes que colaboren en la construcción de una decisión. Después hay un responsable. La escuela, la universidad tiene un responsable, pero el resultado del hacer, tomando la definición de Blegmar, ese hacer que las cosas sucedan, van a suceder de la mejor manera con este formato de trabajo en equipo y de escucha y de leer al otro, ¿no? Como veníamos leyendo, viendo las definiciones. Es Sí. muy complejo, muy complejo. Soledad levantó la mano. Sí, lo que quería decir es, bueno, también es importante el director como líder, esto de rodearse de personas de mucha confianza, ¿no? Porque también es depositar determinadas, como por ejemplo, cuestiones de tecnología que tal vez no está embebido en ellas, saber cuáles son las mejores. O sea, yo creo que, bueno, un poco el líder tiene que tener un paneo general de todas las cosas, pero a veces son demasiado y en el día a día se nos van de las manos. Entonces, creo que rodearse de gente de confianza con la que va trabajando, va construyendo un camino junto, también es fundamental. Y además, otra de las cosas características de un directivo es la autocrítica, ¿no? Como para poder
porque bueno, no nos podemos imaginar un directivo narcisista, porque bueno, sería el peor que le podría pasar a una escuela. La autocrítica creo que es fundamental y un directivo que pueda adaptarse a también las sugerencias del equipo, ¿no? Que eso es fundamental, me parece. Sí, por eso es una tarea compleja que quien se anime a desempeñar ese rol, bueno, tiene que estar como dispuesto a afrontar estos desafíos, ¿no? Que no, quizás no es para todos, pero bueno, lo interesante es que ustedes lo piensen como posibilidad dentro de su carrera docente, que sería ya no estar a cargo directamente de un grupo de alumnos, sino de aceptar estas coordinaciones de trabajo, de armar estos equipos, que es necesario en el sistema educativo, que alguien lo desempeñe. Y de esta última definición, yo lo que quería rescatar, que ustedes lo dijeron al principio, es esto que dice que es el gobierno y la toma de decisiones a nivel micro, que la gestión escolar es una gestión al interior de la institución y en vínculo con su contexto, pero que se tiene que dar en el marco de una política educativa. Nosotros somos un país federal donde hay una política nacional y cada jurisdicción a su vez toma sus decisiones. Y este marco nos tiene que, digamos, ser nuestra referencia, un poco como decían ustedes, porque si no, cualquier innovación tendría que ser posible en la escuela, y no es así. Tenemos que seleccionar y decir y orientar hacia los caminos que son posibles, inclusive con esto de, bueno, garantizar el cuidado de los sujetos, tanto docentes como los adolescentes o niños, porque es responsabilidad de quien gestiona justamente el priorizarlos. Y acá aparece también al final el otro concepto que vinculó Clara, que con el de buena escuela, que son aprendizajes de calidad, que Inés Aguerrondo es quien se dedica a definir qué sería calidad educativa, y que la característica de una calidad educativa no tiene que ver con tener los mejores rendimientos, sino quizás pensar en esto, en una escuela que acepta a todos los chicos, que propone distintos recorridos y que le da la oportunidad de aprender a todos, que busca distintas maneras de ofrecer el conocimiento, y que es así, son tareas que nos podemos distribuir entre los docentes, que no queda, digamos, solo reducido a la decisión de un director. Y bueno, ustedes están esta semana transitando un texto que le tienen en el campus, que es de Silvina Birz, que es otra especialista en educación argentina. Fíjense que en esta oportunidad estamos bien en la línea educativa, en propuestas de estudio de la gestión escolar y del funcionamiento escolar desde especialistas argentinos que nos hablan de nuestras escuelas, que bueno, acá tenemos de distintas provincias, seguramente habrá adecuaciones y características particulares. Esto toma lo general, por eso después es interesante el volverlo a pensar al interior de cada institución. Y ella lo que propone es que pensemos cómo podemos hacer para construir estas buenas escuelas. Y una de las posibilidades que da ella es la construcción de indicadores, que creo que esto también ustedes lo deben de estar trabajando en investigación educativa, que están cursando la mayoría esta otra materia. Cuando hicimos la presentación grupal estuvo la profesora y yo creo que habló de esto, y nosotros algo lo empezamos a trabajar también en la primera unidad, cuando veíamos la diferencia entre lo que es un dato, lo que es la información y lo que es el conocimiento. El conocimiento en la realidad no lo tenemos, sino que es una construcción entre los sujetos, entre poder pensar estas realidades. Lo que nos ofrecen la cotidianidad, el estar en la escuela, son datos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es una recolección de datos, y esos datos los vamos a tener que interpretar de alguna manera, ver qué nos quieren decir. Y acá está esto de decir, bueno, ¿desde dónde? Porque según el lugar o los anteojos que nos pongamos para poder leer esos datos, va a ser el conocimiento que terminemos construyendo.
Entonces, como una tarea muy fina y muy delicada. Ella propone estos indicadores como estos objetivos finales o estos indicadores de resultado, pero no porque se den al final del proceso, sino como para decir, bueno, estos indicadores me tienen que dar cuenta de si esto está presente o no en esta realidad. Y con esto poder tomar decisiones, porque en definitiva esta recolección de datos es para poder orientar hacia las mejores tomas de decisiones. Acá tenemos sintéticamente, ustedes lo van a leer muy desarrollado en el texto, esto es solo una síntesis como para que lo tengan presente, de las 5 características que Silvina Beers propone como para que pensemos en qué consiste una buena escuela. Y ella habla entonces del acceso. Y entonces acá yo les pregunto a ustedes que son docentes, que están en el ámbito educativo y todo, ¿qué tendríamos que pensar en relación al el ingreso o el acceso de estudiantes a una escuela? Para decir, es una buena escuela. ¿Qué priorizarían ustedes? ¿Qué mirarían? La inclusión es fundamental, o sea, eso es fundamental en todo. Darle la oportunidad a todos a que puedan participar de una escuela, o sea, vengan del sector social que sea. Exactamente. Esa es una de las condiciones, entonces, el tema de la inclusión. Acá Agustina levantó la mano. Tengo un tema porque sabía que iba a salir eso y tengo un tema con la inclusión, por la inclusión misma. Aclaro, tengo un hijo con una discapacidad muy específica, tiene hipoacusia y trastorno del lenguaje, o sea que esto lo aclaro para que entiendan el sentido en que lo digo. Para mí, no todas las escuelas están preparadas para todos los niños y no creo que sea no incluir, al contrario, creo que hay niños que están mejor en escuelas preparadas para ellos, porque la escuela que llamamos, entre comillas, común, no beneficia a niños con distintos trastornos, porque no están preparadas, porque no tienen los recursos, porque las maestras como yo, recibidas del profesorado común, no tenemos las herramientas para trabajar con un montón de niños. Entonces, cuando decimos inclusión, no creo que meter a todos los chicos en el mismo lugar porque incluyo, en realidad sea lo que está más bueno. Y con respecto a eso también, siempre digo yo que los derechos de unos terminan donde arrancan los del otro. Y muchas veces pasa que tenemos niños con distintas problemáticas, trastornos o capacidades diferentes que no permiten de alguna manera en distintas situaciones al resto de los estudiantes acceder a una educación de calidad. Entonces, me parece que la línea es muy finita y hay que tener mucho cuidado cuando hablamos esto de inclusión por la inclusión misma. Si las escuelas estuviesen preparadas para recibir a todos y todas con lo que venga cada uno, sería una genialidad y estaríamos, creo que, en otro planeta. Pero no es lo que sucede en la vida real. Así que yo tendría cuidado con eso, pero es una postura muy personal. No, yo creo que es un desafío y que el tema de la inclusión es algo que se tiene como ideal, como horizonte, que se está trabajando hacia esto. Y a veces avanzamos hacia una inclusión y a veces no estamos avanzando hacia la línea de la inclusión. Vamos a ver qué piensa Soledad, que ella inclusive está en contacto con Claro, bueno, de escuela. Puntualmente también cuando hablamos de una buena escuela, y eso estamos hablando de un ideal de escuela. Entonces, hoy me parece que falta trabajar muchísimo también en los profesorados mismos, todas las cuestiones que tienen que ver con la inclusión. Veo que hay, incluso nosotros como una fundación, que todos los años hacemos una campaña muy importante que se llama la Maratón Nacional de Lectura, en un momento invitamos a varias escuelas de chicos de primaria y decidimos invitar a un grupo de chicos ciegos, no videntes, ciegos. Y fue, para nosotros, fue un desafío enorme
y hasta incluso, por supuesto que eso implicó un aprendizaje enorme, porque había muchas trabas en las que teníamos que pensar y repensar cómo incluirlos dentro de una actividad de lectura, una actividad de visual. Claro, no, fue muy difícil, por eso es que creo que todavía cuando hablamos de la inclusión en una buena escuela, estamos hablando de algo utópico, me parece, por el momento, pero porque hay un camino enorme por recorrer. Yo, de hecho, mi trabajo final lo voy a hacer sobre la brecha de género, o sea, en una escuela técnica todavía pasan esas cosas, hay un 10% de mujeres, y no estamos hablando de una discapacidad, estamos hablando de género, simplemente. Entonces creo que sí, que es algo para trabajar muchísimo. O sea, estamos, creo que, dando los primeros pasos en cuestiones de inclusión. Sofía. Sí, profe. Yo comparto con la profe Agustina, creo la que habló anterior. Yo soy de la provincia de La Rioja y yo trabajo en un colegio secundario rural. Salí de un profesorado de donde yo vivo, soy profesora de biología, y hace 2 años que venimos teniendo una realidad de tener chicos con otras capacidades en nuestro colegio secundario. Aquí en la provincia de La Rioja tenemos la gran necesidad de un gabinete psicopedagógico, lo cual no tenemos acceso y se nos hace totalmente imposible, más allá de que uno da todo, lee, los cursos que nos brindan acá en la provincia de La Rioja de inclusión es teoría, nosotros queremos práctica, queremos que nos digan cómo trabajar con esos chicos. Quizás en las otras provincias tengan otros medios, otros recursos, tengan gabinetes psicopedagógicos, como lo he mencionado, pero nosotros no. Acá en la provincia de La Rioja tenemos esa gran necesidad. Como le digo, yo trabajo en un colegio secundario rural, tenemos 2 turnos, a la mañana y a la tarde, y desde el año pasado estamos teniendo chicos, por ejemplo, bueno, este año entró un chico con hipoacusia, chicos con dislexia, yo tengo una nena en 4º año que tiene hiperactividad intelectual. Imagínense lo que es para nosotros, se nos hace muy complicado, más allá de que nos preparamos, queremos dar todo de nosotros, hacemos todo lo imposible, pero se nos hace muy, pero muy complicado este tema nosotros. Y desde los directivos siempre piden al ministerio, a la sede de supervisión bajadas que nos ayuden y no pasa nada. Y lamentablemente los chicos que tenemos nosotros son de escasos recursos. Imposible que los papás puedan tener recursos para que pueda ir una maestra, una acompañante. Así que somos nosotros somos los que, mire, hacemos malabares ahí adentro. Sí, por eso, hablar el tema de inclusión, comparto totalmente, creo que, vuelvo a repetir, yo hablo desde la provincia de La Rioja. Acá no estamos capacitados, en los profesorados no nos capacitan, desde el Ministerio de Educación no nos brindan todas las herramientas. Y cada vez tenemos más chicos que llegan a la secundaria con extremas, sí, muchísimas. Así bueno, que, acá fíjense en lo que ustedes están diciendo, cómo se cruza esta primera idea que propone Blechman para pensar la gestión, ¿no? Esto de que por un lado es hacer que las cosas sucedan, pero para que sucedan hay que crear las condiciones. Y quizá, bueno, en este momento, como decía acá la compañera, que estamos todavía muy en proceso, muy iniciando este proceso, sea el momento, bueno, decir, ver a través de qué ámbitos hay que hacer los reclamos, de qué manera se tienen que coordinar. Yo creo que el hecho de ser una escuela rural, por un lado,
nos hace pensar una escuela que quizás está un poco más sola porque por el contexto, digamos, y por la ubicación geográfica, pero por otro lado también te da la oportunidad quizás de tener una vida al aire libre, en el lugar, que en el caso de tu materia puede ser una vía de acceso al conocimiento de una manera diferente. Y desde ahí uno puede pensar alternativas, porque después hay, como vos decías, que un chico necesite, por ejemplo, una maestra fonoaudióloga, y bueno, nosotros somos docentes comunes, no somos fonoaudiólogos, entonces acá hay un recurso que no somos nosotros el que podemos darlo, pero es esto por lo menos de reconocer qué posibilidades tenemos y en qué cosas no nos podemos hacer cargo y buscar los lugares donde poder conducir estas demandas. No quedarse cerrados en la escuela y pensar, bueno, es así, dejo pasar el tiempo, que es un poco lo que quería plantear quizás Agustina, ¿no? Con esto de decir, bueno, que hay muchas veces que la inclusión en realidad es un como sí, pero se da en un como sí cuando la escuela no busca alternativas, cuando no busca quizás el tendido de alguna red que puedan. Eso sería para pensarlo desde cada institución, las posibilidades, pero es un trabajo fuerte del equipo directivo acá, el tema de qué avanzar y un equipo docente que esté también acordando con esta propuesta de inclusión, que son conceptos que hay que trabajarlos al interior de la escuela, porque si no son sumamente difíciles y son procesos, no es que se van a dar de un día para el otro, y va a haber avances y retrocesos, como todo proceso, ¿no? De mejora, que no se va a resolver en un día o con una actividad. Bueno, otra de las características que da de la escuela es el tema de la graduación, y ustedes ahí van a poder leer en el texto que ella lo que plantea, bueno, es esto también, que lo piensa desde este lado, que en esta graduación, bueno, cuando un directivo recibe las planillas de calificación, esta mirada de decir qué cantidad de alumnos son los que realmente se están graduando y ver qué pasó a lo largo de esos 6 años en esa institución con toda esta corte de alumnos. Son lecturas de estos datos que me permiten ir pensando para ver qué decisiones tengo que tomar y qué rectificaciones o no tengo que hacer. Quizás hay cosas que diga, esto lo tengo que sostener y se tiene que seguir dando a lo largo del tiempo. Lo mismo con la promoción, que es... Sí, perdón, Miriam, quería agregar que en la universidad el tema de la graduación es un tema muy complejo por la cantidad de alumnos que ingresan a las universidades públicas y privadas y la baja graduación que hay, ¿sí? Y la cantidad de años de permanencia, o sea, los estudiantes que están en universidades durante años sin graduarse. Entonces, a nivel universitario, es un tema muy complejo, de mucho estudio, poca resolución a la fecha, ¿no? Sí, Agustina. Claro. Sí, que son procesos también, que se van viendo las dificultades, pero hay que ir buscando alternativas. No, en la escuela primaria está sucediendo lo mismo, es muy compleja la vida social, entonces la escuela queda un poco de lado, como decías, en la universidad también, pero tiene que ver, creo yo, también con una bajada que es muy política. En la universidad pasa al contrario, porque normalmente la gente, en su mayoría, termina tardando más en graduarse porque prioriza el trabajo y demás. Y en el caso de la escuela primaria, donde son más chiquitos, sucede que los niños avanzan, porque no se pueden quedar, porque la idea es que solo estén dentro de la escuela, aprendan o no. Eso no sucede mucho y tiene que ver no con una bajada de las conducciones, sino una bajada política. Pero bueno, y también nos está sucediendo que con todo este mundo nuevo de chicos con distintas cualidades, estamos teniendo 2, 3 niveles en cada grado. La gradualidad estaría quedando muy atrás a lo que ya estaba, digo, porque planificás para 3, armás para 3 grupos distintos, cuando podrías quizás
sacar esto que tiene que ver solo con la edad y sino manejarlo por otras cuestiones que tienen que ver con las capacidades, no solo en las áreas que son las importantes matemática y lengua. Hay pibes que son geniales en cualquier otra materia curricular y eso no quita que pueda avanzar, ¿no? Entonces me parece que eso también se está, eh, antes se pensaba, ahora se está viendo en las aulas, porque lo hablamos desde un primer grado hasta séptimo. Entonces es otra mirada y otra cosa que hay que ir pensando cómo, no sé si revertir, pero cómo cambiarlo, cómo hacer que sirva, que les sirva a los pibes. Claro, el trabajo con la diversidad, ¿no? Que ya ahora atraviesa todos los niveles educativos y que en el caso de primaria y secundaria, inclusive de jardín, son niveles obligatorios. Eso es lo que quizás trae la diferencia, que en una universidad no es que no hay diversidad, pero acá son adultos y es decisión de ellos estar estudiando. Entonces, bueno, ahí uno puede responsabilizarlos más. Pero acá, cuando es un nivel educativo obligatorio, hay que garantizar este derecho y bueno, tenemos que tener todas estas condiciones para que esto se pueda dar, ¿no? Porque si no, se nos hace complejo y difícil. Bueno, tenemos después dos características más que ya tienen que ver más con el accionar de ustedes de todos los días, que tienen que ver como qué mirar de las clases y de las evaluaciones. Ahí ella propone distintos objetivos y que estas clases estén vinculadas también, que lo que se enseña realmente sea lo que se evalúa y no que las evaluaciones quizás pidan habilidades o pidan competencias o pidan conocimientos que en sí no fueron trabajados. Y el último que tiene que ver, está último por el orden que aparece en el texto, no porque tenga nada de ninguna jerarquía en particular, que es esto que sí creo que acá nos podemos comprometer distinto. Yo lo sinteticé como el deseo de conocer. Ella lo que plantea es esto de poder rastrear cuánto gusto tienen los chicos por estas propuestas de aprendizaje, cuánto disfrutan de esa escuela, cuánto quieren permanecer en esa escuela. Entonces yo pensaba, la verdad que esto tiene con esto, esta función docente de poder ser como estos que, bueno, estamos intentando convocar a este deseo, ¿no? A estos que como que los desafiamos a que quieran aprender, porque espontáneamente probablemente no traigan la necesidad de ellos de querer saber determinadas cuestiones. Entonces, decir, bueno, ¿cómo hacemos para involucrarlos y que pase a ser también una preocupación para ellos estos conocimientos? Ese es un desafío más docente. Sí, Soledad. Bueno, por eso es tan importante esto cuando hablamos del deseo de conocer, el currículum por competencias, ¿no? Como creo que está directamente vinculado, que los chicos también puedan acceder a una educación en donde los contenidos para los que lo preparan sean para también con una visión de futuro, de algo que ellos realmente se sientan cómodos y felices, que no padezcan la escuela, ¿no? Claro, que yo creo que, por ejemplo, el rol de la ONG donde vos trabajás apunta fuerte en esto, de decir, el trabajo de lectura y escritura está presente en toda la escuela, como obligatoriedad. Pero bueno, sí, es transversal a todo y lo atraviesa a todo, entonces es como fundamental y bueno, desde ese que lugar. Lo puedan encontrar desde un lugar que no es lo obligatorio, sino que es algo que... Nosotros le decimos el placer por la lectura, que los chicos desarrollan el placer por la lectura. Claro, decir esto, despertar esto, decir, bueno, tengo ganas de ir a buscar un libro, tengo ganas de ver qué dice, tengo ganas de abrirlo. Y ese tener ganas tiene que ver con este deseo que muchas veces lo tenemos que como que chucear, digamos, ¿no? Porque no está. Entonces hay que provocarlo. Brunner justamente es quien piensa la educación como una propuesta así de provocación y decir, no es algo que está dado y que todos lo quieran, sino que es función docente
el que muchas veces hay que provocarlo y que aparezca. Bueno, vamos avanzando. Ahora, en sí, con esto lo que queríamos mostrarle es que ya no tenemos más. Van ustedes a transitar a partir de hoy a la noche, ¿no, Clara? Abrimos la actividad 2, no, la actividad 3 de la unidad 2. Sí. Que es una actividad obligatoria que va a ser calificada por nosotros y que la propuesta es que ustedes puedan elegir alguno de estos instrumentos para recolectar datos. Tienen que elegir 2, hay propuesta de 5. Perdón, Miriam, ¿te parece sacar la diapositiva? Bueno, porque después viene lo saco y después lo volvemos a poner. Claro. Sí, porque si no es como que es. Bueno, entonces decíamos que va a ser un trabajo práctico que lo van a hacer grupal en una primera instancia, porque es construir un instrumento de recolección de datos, que puede ser una tabla, puede ser una matriz, como ustedes lo quieran pensar. Tienen de ayuda este texto y tienen un foro para intercambiar con Clara o conmigo según las dudas que puedan ir surgiendo. La idea es que una vez que ustedes eligen una de las propuestas, de los indicadores o de los objetivos a trabajar, arman el dispositivo para recolectar los datos, hagan un acorte si quieren, pongan si quieren para un trimestre, según que elijan, ¿no? No necesariamente, es decir, la periodización la dan ustedes según se sientan más cómodos para pensar en instrumento. Es algo general, es solamente para decir qué cosas definiríamos en esta recolección de datos, qué miraríamos. Y tienen un Padlet para poder subir y que podamos ver todos lo que pensaron de este instrumento. No todos van a coincidir, algunos van a coincidir en elegir el mismo ítem y otros no. Entonces vamos a tener un paneo de los 5 ítems a lo largo de todos los grupos. Este trabajo después tiene una segunda parte que es individual, que la van a subir todo el protocolo en un Word o en PDF, ¿no? Puede ser también, en un espacio de tarea. Es decir, lo tienen que subir de 2 maneras. La tabla o el recurso que armen para recolectar datos va a ir al Padlet, y esa tabla más la parte individual, que es un proceso de metacognición, lo tienen que subir como tarea en su propio espacio, y ahí lo vamos a calificar nosotros. Yo quería agregar que se habilita un espacio grupal. Ya está, ustedes se habrán acordado que hicimos un foro de relevamiento de cómo querían que estuvieran compuestos los grupos. Quedaron 8 grupos finalmente. Respetamos la conformación que nos pasaron. Y en ese espacio grupal van a tener cada grupo un foro. No es para que ustedes trabajen en ese foro, pueden hacerlo, pero más que nada, como decía Miriam, para que ahí nos comuniquen los avances, las dificultades, las dudas, alguna reflexión, e involucrarnos a Miriam y a mí como tutoras. Lo pueden utilizar para comunicarse entre ellos también, Clara. Sí, por eso dije, lo pueden hacer, pero yo por la experiencia que tengo, generalmente acuden a otros medios como WhatsApp y demás, pero lo pueden hacer. Pero sí es el único lugar para comunicarse con nosotros las tutoras, es por ese foro y no por otro lado, ¿no? Y con esto además queremos trabajar con ustedes el tema de competencias de trabajo en equipo mediados por una virtualidad, porque quizá estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo presencialmente. Ahora es otro formato que cada vez se usa más, seguramente ustedes tienen mucha experiencia en esto, pero bueno, es una forma que tenemos y que sumamos a la propuesta de esta asignatura. Entonces, como Miriam decía, se va a abrir ahora cuando finaliza el encuentro, ¿no? Sí, y tienen 10 días como para poder trabajarlo. Vamos a volver a la diapositiva, así ya podemos ir cerrando, que estamos en el horario. Y lo que queríamos compartir con ustedes es el tema del otro sábado que tenemos el parcial. El parcial se va a realizar durante todo el día sábado. Va a ser un protocolo que lo van a tener disponible, ahí dice, a partir de las 10 de la mañana hasta medianoche.
Lo que les recomendamos es que no lo suban el último minuto, porque ya nos pasó de quien tuvo no sé, la confianza de que iba a andar el sistema no anduvo y no pudieron subir el protocolo. Entonces intenten resolverlo y ponerlo en el espacio ya resuelto y 10 o 15 minutos antes de cumplido el tiempo. Se va a resolver de forma individual, ese protocolo va a tener distintas consignas y va a ser sobre los materiales que están en el campus, lo que ustedes vienen trabajando y las actividades que ustedes estuvieron resolviendo. No van a encontrar, es decir, van a tener otra forma, va a ser otra propuesta, pero no tienen que recurrir a ningún otro material de trabajo. Para aprobarlo tienen que llegar a sacar, digamos, como calificación 4 puntos. Con esto aprueban el parcial, que sería una instancia obligatoria para aprobar la cursada, y quienes saquen 7 puntos o más pueden llegar a estar en condiciones de promocionar la materia según que suceda con las actividades y con el segundo parcial, que lo vamos a transitar ya para mediados de mayo, junio, más, fin de mayo, junio. Así yo quería que aclarar que no se asusten, no veo ninguna cara, pero me las imagino. No es que el examen dura 12 horas, que van a estar 12 horas con el examen. El examen tiene una duración de 2-3 horas, o sea, con que ustedes le dediquen 3 horas más o menos, van a poder resolverlo. ¿Por qué dura de 10 a 12 o a 23:50? Porque es el rango donde ustedes se pueden poner a trabajar en eso, pero no es que van a dedicar todo ese tiempo a la resolución del examen. Y es a libro abierto, es decir, van a poder consultar la bibliografía, los textos, porque no es un examen teórico de definir, de escribir, repetir definiciones o repetir autores, sino conociendo esas definiciones y esos autores, cómo resuelven determinadas situaciones. Bueno, y quienes no lo aprueben, ahí dice, el día 28 de junio van a tener la oportunidad de hacer un recuperatorio de este parcial. Con lo único que quien no lo aprueba ya no tiene la posibilidad de promocionar. Para promocionar tiene que estar aprobado con 7 puntos o más y así poder ir avanzando en la materia. Bueno, no sé si ahí dejo de compartir, si hay alguna otra pregunta. Ya estamos sobre la hora, nos quedaba lo último, que es nuestra próxima clase virtual, que va a ser el 14 de mayo. Pero después no teníamos nada más así urgente para compartir con ustedes. No sabemos si hay preguntas. Bueno, en cuanto esté Soledad levantó la mano. Algo rapidito. Respecto al tema de elegir un instrumento de recolección de datos, o sea, es por ejemplo, nosotros elegimos el tema, por ejemplo, no sé, comprensión lectora en la escuela o algún tema problemático que las chicas quieran trabajar en el caso de mi grupo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros tendríamos que hacer el instrumento teniendo en cuenta indicadores que podamos medir en cada una de las aulas o en los distintos... Sí, la diferencia está que en el protocolo van a encontrar sobre qué áreas van a empezar, porque estamos pensándolo desde la gestión. Sí. Entonces puede ser que vos digas, bueno, vamos a hacer un instrumento para registrar o para encontrar datos, recolectar datos en relación a los aprendizajes. Perfecto. Y ahí entonces ustedes pueden elegir un área, pero va a ser, vamos a suponer ya, o puede ser dentro del área, sí, prácticas de lectura, por ejemplo. Y que digas, bueno, vamos a rastrear durante todo el primer año del primer ciclo qué sucede con las prácticas de lectura. Bien. Bueno, entonces crean el instrumento. Eso puede ser. Puede ser la evaluación también, cómo se está evaluando en todo el primer ciclo, porque piensen que estamos en una mirada institucional. Entonces, es decir, esa información me tiene que dar la posibilidad de tomar mejores decisiones para orientar los procesos institucionales. Bien. Entonces, vamos a pensar, bueno, primer ciclo, ¿qué prácticas de evaluación de lectura hace
cada uno de los años, primer año, segundo y tercero, o el segundo ciclo, no sé, donde lo quieran pensar ustedes. Esos recortes los proponen ustedes. Nosotros lo que les damos es las áreas sobre lo que lo tienen que pensar. Bien. Bueno, les agradecemos a todos los que pudieron estar. Esta vez fuimos algunas más, así que bienvenidos y bienvenidas. Cuando esté disponible la grabación, la vamos a subir en el campus y la van a encontrar en donde aparece también el link de la clase junto con el Power. Detengo la grabación entonces. Perfecto. Gracias, buenas noches. Buenas